Mis 50 pendientes imprescindibles que quiero leer en 2022. Hola, yo soy Eva Ramos Urosa y hoy os vengo a ampliar un poquito uno de mis propósitos de año nuevo. Si habéis visto ese vídeo sabréis que mi primer propósito de año nuevo era que de todos los libros que quiero leer, quiero que 50 sean de mis pendientes en papel. Y os comenté que para asegurarme de cumplirlo, yo había recurrido a una estrategia que es que ya me he separado 50 de esos pendientes que tenía en mis estanterías, los he puesto en otro sitio y así espero asegurarme de ir eligiendo los libros que lea de ahí y poder bajar esos 50 pendientes. Ese otro sitio, como veis, es este, que no es la ubicación habitual de los vídeos. Siento que sea un poco peor, pero es donde los he puesto y en vez de mover todos los libros al otro lado para poder grabar este vídeo, pues he decidido venir aquí, enseñaros mi pequeña estantería de pendientes y iros hablando de ellos según están aquí. Ya sabéis, porque lo veis en todos mis vídeos, que yo los tengo en el estudio donde tengo todas las librerías y toda mi colección de libros. Entonces estos están aquí apartados en otra habitación. Además están al lado de mi cama, esto es un dormitorio, ¿vale? Que es donde yo en la mesilla tengo esta cestita que es donde tengo los libros que estoy leyendo en ese momento. Esto me parece buena idea porque así tengo la estantería de donde tengo que coger los libros que leer al lado de los libros que estoy leyendo, con lo cual lo tengo todo como mucho más unificado y sé que lo que no debo tocar son las estanterías del estudio. Todos los libros que coja hasta que se acaben tienen que ser de aquí. Creo que me va a ayudar mucho a no distraerme de ese propósito que tengo. Obviamente, además, he intentado hacer una selección inteligente para poder leer 50. No he cogido ni los libros que más tiempo llevan ahí, ni los libros más difíciles, ni nada de eso. He cogido 50 pendientes que me apetecían mucho, que son 50 que me apetecen un montón, que realmente quiero leer y que me va a ser muy fácil porque son libros que no solo quiero que dejen de ser pendientes, sino que quiero que dejen de ser pendientes porque quiero leerlos. Así que me he asegurado de que este propósito me vaya a motivar en muchos aspectos. Bueno, pues este vídeo se trata de que os voy a decir cuáles son esos 50. Voy a intentar no alargarme demasiado en ellos porque obviamente son 50 libros, son muchos. Pero como veis, están aquí, están en estas tres baldas porque aquí arriba hay otra balda que no se ve. Voy a ir sacándolos en montoncitos aquí y os voy a ir enseñando. Vale, como digo, hay 50 libros clavados, ni uno más ni uno menos, pero hay algunos que no os voy a enseñar. Bueno, uno que es ese de ahí porque lo estoy leyendo ya, con lo cual ya ha salido de la estantería de pendientes. Y luego hay 5 libros que están por aquí que no os voy a enseñar porque son los libros que están en mi TBR de febrero, entonces os los enseño en el vídeo del TBR de febrero, que no sé si ya habréis visto o vais a ver a continuación de este, pero en cualquier caso no tiene punto repetirse. Hay algunos que están un poco colocados por temáticas, pero con un criterio súper personal, o sea que tampoco esperéis mucho orden. Vale, empiezo con el primer montoncito que he sacado de la estantería que no veis, ¿vale? Así que voy a ello. Aquí sobre todo hay libros que son de policíacos, misterio, thriller, ¿vale? Que bueno, en realidad muchos de estos son de ese estilo, porque ya sabéis que otro de mis propósitos era leer mucho más misterio, así que he intentado unificar los propósitos, ¿vale? Para que se vayan cumpliendo solos unos con cumplir los otros. El primero que tenemos por aquí es, bueno, esto se va a repetir, lo de un libro que me compré con mucha emoción queriendo leer en el momento, pero que luego nunca ocurrió. Voy a intentar no repetirme y no decirlo porque es que lo puedo decir prácticamente de todos los que voy a sacar. Este de aquí, El coleccionista de huesos de Jeffrey Deaver. A mí me dio mucho hype porque se hizo una serie de estos libros que además luego nunca llegué a ver, ¿vale? Pero, en fin, se estrenó la serie, encima me gustaban los actores, quería verla y había una oferta de varios libros de este autor y me la pillé. Cosa que se quedó ahí, la serie luego no estaba en ninguna plataforma, creo, nunca llegué a verla y nunca me llegué a leer el libro. Pero tengo muchas ganas porque he oído muy buenas cosas y creo que es de esos que a mí me va a gustar. Obviamente, aparte de esa serie que os estoy diciendo que no conoce nadie, de este libro hay una película que sí que es muy famosa, que es de Denzel Washington, si no me equivoco, y Angelina Jolie, que seguro que sí que conocéis más. Bueno, pues este es el libro porque eso estaba basado en un libro, ¿vale? Pero luego se hizo una serie de televisión mala, que en realidad era la que yo quería ver.
Y además, como os digo, era una oferta, con lo cual no es el único libro del autor que tengo porque me compré a la vez 3. El siguiente corresponde a una autora de estas que colecciono y que hay muchos libros todavía que no me he leído. Pretendo leerme absolutamente toda su bibliografía, así que este año quiero que uno de esos que tengo aquí pues sea una de las lecturas del año. Se trata de P. de James y el que he elegido es Mortaja para un ruiseñor porque yo esta colección me la estoy leyendo en orden, ¿vale? Entonces es el que me toca por orden de publicación. ¿Hay que leerlas en orden? No, no especialmente, ¿vale? Pero es de estas que tiene un mismo detective y que a mí me gusta leer por orden. La vida personal del detective en este caso no es especialmente relevante, al menos en los que yo me he leído, pero sí un poquito. En plan que pues te enteras si se casa, si no se casa, si se muda, si tal. No está centrado en ello, pero a mí me gusta hacerlo por orden. En casi todos los aspectos, el Hospital John Carpenter es una institución modélica hasta el día en que la enfermera Pierce, que sustituye a la enfermera Fallon en unas prácticas de intubación gástrica, muere aparentemente de forma accidental. El inspector Dalglish, que es este inspector, que a mí sí me gusta, se instala en el hospital para investigar la muerte y descubre no solo tensiones entre las enfermeras, sino también aspectos oscuros del pasado de algunas de ellas. Antes de llegar a la resolución del caso, tan estremecedor como inesperado, ocurren nuevas muertes. Vale, ahora tenemos 2 libros del mismo autor que os voy a explicar por qué son 2. Es Henning Mankell, ¿vale? Y está este que es Asesinos sin rostro y este que es La pirámide. La cosa es que yo había cogido este para leerme. Bueno, los dos son préstamo de mis padres. Algún día volverán a casa, os lo prometo. Este es La pirámide y no es el primer libro de la serie, pero es uno que mucha gente lee el primero porque es una especie de precuela en la que vemos al inspector, que es el inspector Wallander de joven. Y además no es novela, sino que es como una especie de recopilación de relatos de distintos casos. Entonces, si tú lees los libros cronológicamente según la historia, pues este podría ser el primero, pero no fue el primero publicado. Yo lo cogí porque me dijeron que era el primero, luego me enteré de esto y no, a mí no me gusta leer así, a mí me gusta leer por orden de publicación. Y por orden de publicación el primero es este, que es Asesinos sin rostro. Entonces me quiero leer primero Asesinos sin rostros y luego leerme, aunque no sea el segundo, ya La pirámide, pero al menos que haya conocido al personaje. Este de La pirámide además me llama mucho porque hay una serie que es El joven Wallander, que es precisamente pues, de este inspector de joven y sus casos. No sé si está fielmente inspirado en los casos que aparecen en este libro o solo en el personaje de joven, pero en cualquier caso me apetece leerlo y después ver la serie para descubrirlo. Estoy segura de que los conocéis porque este autor es muy famoso, es uno de estos grandes de la policíaca nórdica, así que pues ya está, seguro que me podéis contar mucho. Yo me leí ya uno de ellos, pero lo cogí al azar y no era ninguno de estos, ni el primero ni nada, que era el de La quinta mujer. Me gustó, pero me gustaría leerlos con un poco más de orden y sabiendo lo que leo. Después tenemos uno policíaco de un autor español que quiero seguir leyendo, igual lo quiero leer por orden y seguramente vaya a salir en otro vídeo que voy a hacer de continuar sagas. Se trata de Lorenzo Silva con su colección de Bevilacqua y Chamorro. Yo me he leído el primero, que es El maravilloso país de los estanques. No es maravilloso, creo. Bueno, el primero, que no es este. Y este es el segundo de la colección, que es El alquimista impaciente. Además es uno de los títulos más famosos porque ganó un premio, que ahora no recuerdo qué premio era, pero ganó un premio, y es el que casi todo el mundo conoce. Lo tengo en esta edición terriblemente fea de segunda mano, pero bueno, así es la vida. Así que me lo quiero leer este año para poder seguir con esta colección. El primero me gustó mucho, pero me pareció muy introductorio, así que quiero ver a ver qué tal después cuando ya va madurando la cosa y en uno de los que todo el mundo dice que es de los mejorcitos que ha escrito. Ahora tengo uno que seguro que a muchas os crea mucha curiosidad y yo todavía no me he leído, vergüenza sobre mí, porque ahora vais a ver que lo compré en cuanto salió. Y es este. Es A ojos de nadie de Paola Boutelier, que es del canal Bicheando Libros. No voy a hacer muchas presentaciones porque seguro que la conocéis, ¿vale? Está aquí, yo como estáis viendo tengo la edición autoeditada, ¿vale? Cuando salió lo compré enseguida. No me arrepiento para nada, ahora por si acaso alguien no lo sabe, pues Paola lo autoeditó, lo sacó en Amazon y lo que pasa es que le fue muy bien y después de un tiempo pues contactó con ella Ediciones B creo que es y lo acaba de publicar con Editorial. De hecho, ahora ya está a punto de salir la segunda parte, porque por lo visto pues va a ser una saga, colección o lo que sea. También es misterio, ella es una gran fan de Agatha Christie y se supone que encontramos esa inspiración en el libro. La verdad que tengo muchas ganas de descubrir lo que ha escrito y lo que ha hecho,
No me arrepiento para nada de tener esta edición autopublicada porque, por un lado, tengo mucha curiosidad por ver qué producto le quedó haciéndolo todo ella y además porque pues, me gustó mucho apoyarla en su momento cuando decidió atreverse valientemente a sacarlo ella sola y a editarlo y a todo. Aunque sea súper hiper conocida, os voy a dejar en la cajetilla su canal porque lo hago siempre que menciono a algún compañero o compañera, pues no lo voy a hacer de menos porque sea un canal grande. En cualquier caso, si lo habéis leído, me podéis dejar qué os pareció por abajo y si no lo habéis leído, si os llama la atención o a ver qué. Pasamos al siguiente, que fue un pendiente que se me quedó en diciembre. Era un libro que yo quería haber leído en diciembre porque además Laia, de Quien te lo ha dicho, que es la que siempre recomienda estos libros, hizo una lectura conjunta, no me dio tiempo, no pudo ser, así que aquí lo tengo. Pero me muero de ganas por leerlo, así que espero que sea de los primeritos que caigan. Es este de aquí, es el primero de la colección de Valerie Lane, es La tetería de la felicidad. Mirad qué cuco es, qué bonito, qué precioso. Creo que lo llegué a sacar en el TBR, pues que sepáis que luego no lo cumplí. Así que aquí está. Espero de él, pues, un abracito caliente, una taza de té, un sentimiento acogedor y, pues eso, un ambiente muy cozy. Y hablando de cozy, ahora pasamos a una pequeña sección que podría ser como de Cozy Mystery, de forma un poco amplia, pero sí, porque entre otros de mis propósitos también estaba que 30 de los libros que leyera fueran de este subgénero, ¿no? De un subgénero que se acercara al misterio acogedor, al misterio lento, al misterio naif. Pues tengo una selección aquí entre estos 50 para ayudarme un poquito, pegarme un poco de tirón para cumplir también este propósito. El primero, un libro que seguro que ya muchas habéis leído y es de esos que lo compré con unas ganas terribles de leerlo y luego se fue quedando aquí. Además he leído súper buenas críticas, así que me muero de ganas. Aquí está, El nudo Windsor de S.J. Bennett. Además se viene el segundo de la colección también porque esto va a ser una serie, lo cual me encanta porque a mí estas cosas, si me gusta luego, me encanta que se conviertan en serie. Os lo enseño por aquí. Creo que todos sabéis de qué va, pero es la reina Isabel II resolviendo crímenes. Con eso lo digo todo. Pasamos a un libro en inglés que me compré también muy emocionada cuando fue novedad y aquí sigue. De este se publica este mismo mes, creo que ya está publicado, el segundo de la serie, con lo cual también vergüenza, porque yo ya estoy queriendo el segundo y todavía no me he leído el primero. ¿Cómo puede ser? Es el primero de la serie de Los misterios de Tita Rossi, si no me equivoco. Sí, Tita Rossi, ¿no? Los misterios de la cocina de Tita Rossi es Arsenic and Adobo. Estoy segura de que aunque no esté traducido habéis oído hablar de él porque ha tenido un montón de tirada, ha vendido muchísimo. Yo tengo esperanza de que quizá lo traduzcan porque dentro del género los libros no suelen hacerse tan conocidos internacionalmente, pero creo que este ha ido por el buen camino y sí que está siendo conocido. Así que no sé, cruzo los dedos. Intentamos hacer un poco de bombo para que traduzcan estos libros. A ver si luego me lo voy a leer y no me va a gustar, pero es que estoy convencida de que no, porque he oído súper buenas críticas, a todo el mundo le está encantando y a mí me tiene una pinta espectacular. La protagonista es Lila Macapagal y es una chica que vuelve a su casa, a su pueblo natal y por circunstancias se hace cargo del restaurante de su familia, que es el restaurante, la cocina de Tita Rossi. Y ahí pues se va a reencontrar con sus familiares, con su antigua vida, con todo, con exnovios, con cotilleos, con salseo, con de todo. ¿Y qué pasa? Pues obviamente hay un crimen que además creo que tiene que ver con el tema de la comida, cosa que a mí siempre me encanta, y se ve en la obligación de investigarlo. No os cuento mucho más, ya os contaré más cuando decida leerlo y cuando lo lea de hecho. El siguiente es Halo... Se me ha olvidado el nombre, pero os lo estaré dejando por aquí porque creo que va a ser de esos libros con los que sea pesada y pues me emociona mucho. ¿Veis? Es el ejemplo de he llenado esto de libros que por un motivo u otro no me he leído pero que me apetecen un montón, entonces no me va a costar nada cumplir este propósito. Otro en inglés, misma historia, ¿vale? Pero que también me apetece un montón, os lo enseñé en su momento además y os generó mucha curiosidad. Pride and Premeditation es el primero también de una serie de libros de misterio inspirados en las novelas de Jane Austen y portada maravillosa. Tengo que decir que este lo compré con muchas ganas y tengo muchísimas ganas de leerlo, pero he oído menos críticas, he visto a menos gente leyéndolo, así que no tengo tanta referencia. Pero bueno, os contaré en cuanto lo lea. Y tengo también muchísimas ganas. A Jane Austen Murder Mystery, ya digo, es el primero de la serie y en este caso no sé si ya han salido más de la serie. Aquí detrás tenemos un comentario de Kerry Maniscalco, que es la de la saga de A la caza de, que dice: Premeditation es un pasapáginas romántico y entretenido,
que va a hacer las delicias de los lectores del género, y yo no puedo esperar. Siguiente libro que me apetece muchísimo leer, y este claramente me ha ido dando pereza porque es un poco gordito. Es que hay que superar eso, porque luego a lo mejor se lee súper fácil y me encanta, pero me ha ido dando pereza por ese motivo. Además es una vergüenza porque tenía muchas ganas de conocer al autor, Daniel Blanco Parra, con Cómo era en un principio. Esto es un cozy mystery, pero que creo que no se comente ningún asesinato, ningún crimen, bueno, ningún asesinato. Si hay crimen, pues es de otro tipo. Va de un objeto desaparecido, secretos familiares, protagonistas femeninas, tiene muchos elementos que creo que van a hacer que me guste, pero le tengo que dar su momentillo. Como veis es un poquito más largo de lo que suelen ser estos libros, 530 páginas por ahí, entonces pues por eso se ha ido quedando por aquí, pero espero que estando aquí lo consiga sacar y que luego sea todo un éxito y pueda recomendároslo muchísimo. Vamos con el último que hay por aquí en inglés. Este os lo enseñé además en el último book haul porque fue un autorregalito de cumpleaños, con lo cual tengo muchas ganas de leerlo. Lleva muy poco en mis estanterías, pero lo compré con muchas ganas y además como entra dentro de todos estos propósitos, pues me lo quiero leer. Ya veis que es súper pequeñito, The Kids and the Dead, y también es primero de serie. También tiene que ver, cozy mystery, relacionado con la comida y con una chica que abre su propio, en este caso no es restaurante, es como cafetería, tienda de pasteles, pies, pero que son dulces y salados. Y pues hay un muerto envenenado en su nuevo negocio, lo cual la da bastante bajona y obviamente tiene que investigarlo. La serie se llama A Pie Town Mystery. Y perdón, y la autora es Kirsten Weiss, que si os gusta el género y queréis atreveros a leer un poquito en inglés, pues es una de las que escriben una de las series más conocidas, así que hay que leerla. Para mí era un pendiente y necesito solucionarlo, pero ya mismo. Dos de la misma autora, que es María Lange. Tengo estos dos, que son los únicos que hay publicados de la autora en español. Es un cadáver en el jardín y La muerte te espera. Y estos dos son los libros en los que está basada la serie de Crimes of Passion. Sabéis que yo estuve obsesionada con esa serie. Sería una de mis series favoritísimas de la vida, si no fuera porque es demasiado cortita, pero bueno, aún así tengo muchísimas ganas de descubrir en qué novelas estaba basada y aquí están las dos, y en español, como os digo. Es una tristeza porque el resto de novelas que no están traducidas en español ni siquiera se pueden leer tampoco en inglés porque están en su idioma original, que no son inglesas porque es novela negra nórdica y ya está. Así que a disfrutar de estos dos. Me da un poco de pena terminarlos porque no va a haber más. Vamos con otro primero de serie también, que este yo creo que es más conocido, tengo muchas ganas de descubrirlo. Es Una detective inesperada, de Kerry Greenwood. De Ciruela, me encanta la edición, y esto además hay una serie de televisión que también está inspirada en estos libros, yo no la he visto todavía. Está ambientada en años 20, yo creo, sí, a finales de los años 20. También en teoría es cozy mystery, tengo que verlo, os contaré cuando lo lea. Y bueno, pues de este la verdad he oído tanto críticas positivas como un poco más negativas, pero creo que a mí me puede gustar mucho, así que tengo ganas. Lleva un montón de tiempo también en mis estanterías, así que es momento de sacarlo. A finales de los años 20 la vida social londinense está en pleno apogeo, pero la aristocrática e irresistible Prime Fisher se hastía solo de pensar en arreglos florales y conversaciones educadas. Por eso decide que embarcarse rumbo a Australia, su tierra natal, para probar suerte como detective y así escapar del tedio de la alta sociedad inglesa, será algo de lo más emocionante. En efecto, desde que la intrépida Prime pisa por primera vez el Hotel Windsor en Melbourne, se ve envuelta en una vertiginosa y entretenidísima trama: esposas envenenadas, estupefacientes, comunistas exaltados y policías corruptos, por no mencionar los escarceos amorosos con el atractivo bailarín ruso Sasha Delis. Es que creo que me va a encantar. Y las críticas negativas que he oído creo que iban dirigidas como a que se dispersa, que no se centra tanto en el misterio, tal cual, lo cual al final es una característica del género, que es lo que a mí me gusta. El siguiente, sorpresa para nadie porque lo conté en los libros de mejores lecturas. El primer libro de esta serie que os voy a enseñar ha salido en mejores lecturas, me quiero leer absolutamente todo lo de la autora y este va a ser La siguiente víctima. Es una revelación brutal de Louise Penny. Este en concreto es el quinto de la serie, el quinto de la saga. El segundo, el tercero y el cuarto solo están en inglés, así que por eso este es el que tengo aquí en mis estanterías. El inspector es Armand Gamatz y tengo muchas ganas de reencontrarme con él y reencontrarme con Three Pines, que es el pueblecito protagonista de toda esta serie. Estoy empezando a temer que esto se tambalee.
No lo he dicho, pero obviamente este vídeo va a ser largo porque tengo que hablar de 50 libros y todavía quedan, pero bueno. El siguiente, una autora que tengo muchas ganas de conocer, Josephine Tey. Esta autora la conoceréis mucho más por otro de los libros que tiene publicada esta editorial, que es Hoja de Lata, que es La señorita Pym dispone. Este es el último título que ha publicado Hoja de Lata, que es Amar y ser sabio. Forma parte de una colección de un mismo personaje también, no es el primero, pero esta portada maravillosa y la recomendación de sus editores me hizo comprarlo aún así. Y para terminar con esta sección Cozy Mystery, vamos con 3 títulos que seguro me quiero leer este año de Agatha Christie. Espero sinceramente leer más títulos de Agatha Christie, pero estos 3 tenían que ser, cada uno por un motivo, imprescindibles para mis lecturas de 2022. El primero es El asesinato de Roger Ackroyd, porque tengo muchas ganas de releerlo. Este libro yo ya lo leí hace un montón de tiempo y tiene una particularidad, y es que yo normalmente los libros de Agatha Christie hace un montón de años que leí la mayoría, entonces me suele pasar que recuerdo el desarrollo, pero no suelo acordarme del final. Normalmente me acuerdo de los personajes, de la ambientación, de cuál era el misterio, pero no recuerdo quién era el asesino. En este libro es el único que me pasa al contrario. Me acuerdo perfectamente del final, sé cuál es la resolución del libro, pero no me acuerdo bien de cómo se llegaba a ella, de cuál era el planteamiento de la historia. Así que tengo muchas ganas de leerlo. Además es que todos los que he conseguido en esta edición de Espasa los quiero leer o releer porque me gustan muchísimo. Así que va a ser una de mis próximas lecturas, sí o sí. Después tenemos Muerte en el Nilo. Libro que también me he leído, también es una relectura, pero este año, por fin, después de un montón de retrasos y esperas, se va a estrenar la nueva película, la nueva adaptación al cine de Muerte en el Nilo, entonces me apetece mucho una relectura antes de ver la peli. Por eso está aquí. Y por último, uno de los títulos más importantes también de Agatha Christie, pero que yo no me he leído y es imperdonable, porque además creo que tiene características bastante especiales, que no voy a decir por si acaso, pero está aquí. Es El misterio de la guía de ferrocarriles, y ya digo que creo que este es uno de esos que no me he leído. Nunca estoy segura con Agatha Christie, porque ya lo he contado muchas veces, pero yo los libros de Agatha Christie los llevo leyendo desde muy pequeña, ni los registraba, ni los apuntaba, ni nada. Yo iba a la biblioteca, cogía un montoncito, me los llevaba a casa y ya está. Por eso de muchos no me acuerdo, o no me acuerdo si me lo he leído o no, o tal. Cuando empiece a leerlo veré si me acuerdo de algo o no, pero así a priori yo creo que no lo he leído, así que estoy muy emocionada. Y además es una de las ediciones que también más me gustan de estas de Espasa. Es que adoro el diseño de estas portadas. Vale, voy a colocar este montoncito en su sitio y voy a sacar otro porque si no vamos a tener un accidente. Vale, vamos con el siguiente montoncito, que era esto que había por aquí. El primero que está por aquí es Reina, que es la segunda parte de la biología salvaje. Yo me leí Memorias de una salvaje, me gustó mucho, quiero leerme Reina, y esto además es un préstamo que me tengo que leer ya de una vez porque se lo tengo que devolver a mi amiga que me lo prestó, así que espero que sea también de los primeritos que salgan. Sherlock Holmes, aquí está la representación de Holmes en estos pendientes para 2022. Yo me estoy leyendo o releyendo, hay algunos que ya me había leído y otros que no, pero me estoy releyendo todos Sherlock Holmes por orden, cosa que nunca había hecho porque yo había leído mucho de lo de Sherlock Holmes pero nunca por orden, y me está gustando mucho la experiencia. Entonces lo que me toca ahora mismo, haciendo excepción con El perro de los Baskerville porque me lo leí antes de lo que tocaba, pero bueno, volviendo otra vez a ese orden, me tocan Las aventuras de Sherlock Holmes, lo tengo en esta edición preciosa de Alma, así que estoy deseando. Además, en principio no lo había metido en estos 50 pendientes, pero es que he empezado a ver la serie de Sherlock, sí, la que ya hace un huevo de años, pero yo no la había visto, y me han vuelto unas ganas tremendas de volver a Sherlock, por supuesto, así que este año tenía que asegurarme de que al menos hubiera uno, si no más. El siguiente, una novedad de este año pasado, Vera, de Elizabeth von Arnim. Es el único libro que yo tengo de la editorial esta de Trota Libros. Sabéis que también tiene un canal de libros, ha abierto una editorial este año pasado, ya ha publicado bastantes títulos, pero a mí este es el que más me llama, creo que es el que más casa conmigo, sobre todo porque se dice de este título que es un predecesor de Rebeca de Daphne du Maurier, que sabéis que es uno de mis libros favoritos, así que obviamente yo me tenía que leer este libro. Está en esta nueva edición que se ha currado esta editorial, os dejo por abajo también su canal por si no lo conocíais y queréis bichear. Si lo habéis leído me podéis dejar cosillas, es un libro que me quiero leer, pero me da mucho miedo porque yo amo muchísimo Rebeca, entonces creo que igual voy al libro siendo
una lectora tocapelotas. O sea, así lo digo, yo lo sé. Voy a ser una mala lectora porque voy a ir a hacer ñi. Entonces estoy intentando desprenderme de eso, estoy intentando quitármelo para ir con otra mentalidad y poder disfrutar realmente del libro. A ver si lo consigo, ya os contaré. Cambiamos completamente de tercio, un libro que lleva un montón en mis estanterías, me lo compré en un arrebato, no me arrepiento de haberlo comprado, me apetece un montón, pero ya aquí sigue. Este libro, Sin alma, de Gail Garriger. No sé si lo conocéis, tienen ya unos buenos años estos libros, pero es que creo que me van a encantar. Una novela de vampiros, licántropos y sombrillas. Es también con ambientación victoriana, creo, si no me equivoco. Bueno, tengo muchísimas ganas. Además, como que sí que estuvo nominado a muchos premios y tal. Es el primero de una serie, también es el primero de una colección. Lamentablemente, dentro de la colección creo que los siguientes hay algunos que solo están en inglés o que no se encuentran tan fácilmente. Así que, por un lado, quiero que me encante, pero por otro lado, sé que si me encanta, voy a tener por delante una trayectoria ardua de buscar los otros libros. Así que bueno, pero oye, que tiene una pintaza. Siguiente, una novedad de este año que no hay muchas dudas de por qué yo lo quiero y lo quiero leer. The Flight Attendant, una de mis series favoritas de los últimos tiempos. El año pasado me lo gocé con ella. Esta es la portada de la serie, de hecho. No me importa nada que hayan puesto la portada de la serie en el libro porque es que me gusta mucho. Es de las pocas veces que lo considero un acierto porque la estética de la serie es brutal, encaja completamente conmigo y la historia, la trama y los personajes también, así que tengo muchas ganas de descubrirlo en papel. Además este está nuevito y tiene todavía ese olor a libro nuevo que solo tienen algunos libros. Estoy muy enamorada de este libro. Umbriel últimamente me está dando muchas alegrías. Pasamos a un autor autopublicado que compré este libro en cuanto lo sacó, pero luego se fue quedando ahí, no lo leí en el momento en el que lo planifiqué y luego pues ya sabemos lo que pasa. Aquí está El monstruo del lago de Julio Marín. Si no lo conocéis, bichear un poco porque yo me he leído otros dos libros suyos y me gustaron muchísimo. Es un autor que tiene dos vertientes, tiene una vertiente que es más de thriller, como estáis viendo, y luego tiene otra vertiente que creo, porque no los he leído, que tira más hacia la romántica. Pero desde luego que no son misterio, ni thriller, ni nada de eso. Yo en él confío en el tema thriller porque ya digo que los otros dos que leí me gustaron mucho, así que tengo muchas ganas de descubrir este libro de aquí. Además me mola bastante la edición que se ha currado y espero que salga prontito y a ver qué os puedo contar de él. Además tengo que decir que es una edición que le ha quedado, pues eso, muy chulo. Siguiente libro que me corrí un poco de prisa a leer y no ha ocurrido. Y yo estoy mal. Este lo tengo que leer ya, pero ya de ya. Ragdoll, muñeca de trapo. Este lo compré porque salió una oferta que me costó 5 euros creo y está súper bien la edición y todo y me apetece mucho leerlo porque han hecho la serie, han hecho una serie que creo que ya se ha estrenado y yo voy tarde en la vida como todo, así que tengo muchas ganas de leerlo para poder ver la serie y además si me gusta hay una segunda parte que también me han hablado muy bien de ella, así que este libro sí o sí tiene que ser también de los siguientes. Bueno, es que eso como con todos de aquí, pero hay algunos que tienen como con más motivación alrededor. 6 víctimas y un único cadáver hecho con retales de todas ellas, una carta con el nombre de las 6 próximas personas condenadas a morir, un malévolo juego del gato y el ratón con un asesino que desafía a la policía y a un país entero que contiene el aliento. Y es que esa mente perversa siempre va un paso por delante. Thriller, de estos pasapáginas completamente, así que es que encima creo que va a ser de esos que te lees en un día. Muchas ganas. Damos un saltito al bizarro con la editorial Orsini Press. Hay unos cuantos libros que tengo de esta editorial que todavía no me he leído, tengo muchas ganas de hacerlo. Este en concreto, que es Picnic a la luz de la luna, de Nick Antosca, tengo un millón de ganas porque es que me han hablado maravillas auténticas de él. Creo que a todas las chicas que conozco que lo han leído les gustó muchísimo y el motivo por el que lo he ido retrasando es que también me dijeron que era un libro como muy sombrío, que había que estar con un ánimo adecuado para leerlo y como que este año no me he sentido yo con la fuerza de enfrentarme a un libro en el que me hacían ese aviso, pero ya estoy a tope, creo que ya estoy preparada para meterme en un libro potencialmente depresivo, así que va a caer este año sí o sí porque es que le tengo una curiosidad y unas ganas impresionantes. Tenemos por aquí esta preciosidad, Loli Willowes, muchas ganas de leer este libro. Este libro lo compré porque creo que lo recomendaba Magrat.
de Sylvia Townsend Warner. Creo que me va a encantar. La edición me parece una cucada. De Siruela también. Es que amo mucho estas ediciones de Siruela, de verdad. Hay gente que le parecen súper simples, pero a mí solo con las cubiertas es que ya me ganan. Loli Willoughby, de 28 años, está aún soltera cuando tras la muerte de su adorado padre pasa a depender de sus hermanos. Tras ocuparse de todo durante demasiado tiempo, decide escapar de su constreñida existencia y se traslada a una pequeña aldea en Bedfordshire. Allí, feliz y sin trabas, no tardará en descubrir su verdadera vocación, la brujería. Es que tiene una pinta de ser perfecto. Uno de los Jane Austen que quiero leer este año, El castillo de Leslie. Este es un librito menor de Jane Austen que, si no me equivoco, son historias independientes, como relatos, como novelitas cortas, así. Y lo compré en la feria del libro porque lo encontré ahí, no lo conocía y lo cogí por decir Jane Austen que no conozco, no sé. Así que quiero leerlo este año porque es el que ahora mismo tengo en físico de Jane Austen, el único que no he leído y además es súper cortito. Este año realmente pretendo leer alguno más de Jane Austen, pero son títulos que todavía no tengo en físico, así que bueno, de momento este está aquí. Ahora la representación que quiero que haya este año también de Mary Higgins Clark, que sabéis que también es una de mis autoras de thriller misterio clásicas de referencia, y me quiero leer este, que es uno de los pocos libros de Higgins Clark que tengo de primera mano, y es Las investigaciones de Alvira y Willy. Alvira y Willy son unos personajes recurrentes de la autora que tiene varios libros de ellos. Son unos personajes a los que les toca la lotería y se dedican a investigar misterios, a investigar crímenes. Entonces, bueno, pues este es uno que, si no me equivoco, son distintos casos, o sea, son como también distintos relatos o algo así de los mismos personajes, y tengo muchas ganas de leerlo. Según la edición, están juntos algunos relatos de estos personajes de distinta manera, entonces creo que aquí hay algún relato que yo ya he leído, pero bueno, me los volveré a leer todos porque hace bastante tiempo y sé que hay algunos que nunca he leído. El siguiente es este libro, El suicidio de Willy Malpica, que también es el primero de una serie, es la serie Barbarossa Beats Bar, de Dani Ferreiro. Tengo unas ganas impresionantes de conocer a este autor y de empezar esta serie. Tengo muchas expectativas y creo que me va a encantar. Vamos a ver qué me encuentro después. Un suicidio, un excomisario corrupto, un bebé desaparecido. El inspector Tito Vegas y la periodista Lola Santos investigan la relación entre los tres casos. Para Vegas es un asunto personal. Lola quiere justicia. A medida que avanzan las pesquisas, Vegas y Lola exploran los límites de su relación y se enfrentan a un doloroso dilema. Delante tienen a un incómodo adversario, un motero canalla y peligroso, el orgulloso propietario del Barbarossa Beats Bar. Obviamente es la última parte la que me llama la atención y la que da nombre además a la serie. Así que tengo un montón de ganas. Os lo enseño más de cerquita. Y ahora pasamos a otro de esos que tengo pendientes, de la editorial Orcini Press, de uno de los autores que se ha puesto en cabeza entre mis autores favoritos. Así que podéis imaginar que también tengo muchas ganas, pero es uno de sus títulos más largos, con lo cual por eso le he dado un poco más de teatro. Es uno de los títulos que no me he leído de Sergi Álvarez, que es Nunca digas vodka, nunca, jamás. Novela negra, si no me equivoco, y supongo que con el tono de Sergi Álvarez, que siempre tiene pues un tono un poco satírico y de humor. En Nunca digas vodka, nunca jamás, Sergi Álvarez mezcla la novela negra con el humor en una trama de aventuras, ambiciones, amores, desamores, venganzas, devaneos filosóficos y peleas tabernarias. Por si fuera poco, está ambientada en un mundo parecido al nuestro, si la historia la hubieran escrito los Monty Python. Pero ¿qué podemos esperar de un tipo que cita entre sus maestros a Robert Sheckley, Douglas Adams y Billy Wilder? Pues diversión a raudales, tramas intrincadas y personajes que no son lo que parecen. Este autor siempre mete como personajes que no caen muy bien o personajes así con los que vas a empatizar poco, pero que luego hacen que sigas con mucha diversión la historia, y tengo muchísimas ganas de ver como esa faceta suya, que creo que es la misma que pudimos ya ver un poco en otro de mis favoritos del 2021, que era el de Alan Smith y No salvo el mundo. Creo que vamos a poder ver esa faceta, pero en un libro más largo y más elaborado. Eso es lo que espero del libro. Luego os diré si tenía algo que ver con esto o no tiene nada que ver, pero en cualquier caso, tengo ganas. Vamos a lo que me quiero leer este año de Stephen King, porque sí, claro, tenía que estar Stephen King, todos sabemos que va a estar, pues mejor meterlo en estos pendientes para asegurarme de que son los títulos adecuados los que quiero leer, porque luego hay algunos títulos que quiero leer, pero siempre van pasando a segundo plano frente a otros que se me van cruzando por el camino. Entonces, llevo siglos queriendo adentrarme en la trilogía de Mr. Mercedes. Tengo la trilogía
Tengo después El visitante y tengo ganas también de leer el que va después, que es el de relatos, que es el de La sangre manta. Todos estos libros están relacionados y obviamente hay que leerlos por orden. Este es el primero que hay que leer y además es uno de esos títulos de Stephen King que tiene un cariz más policíaco, así que creo que me va a gustar mucho. Y luego otra cosita que quiero leerme de Stephen King este año es este librito que es Mientras escribo. Sabéis que este es un libro de no ficción en el que Stephen King entremezcla un poco una especie de autobiografía con consejos y técnicas para escribir o un poco contarte cómo escribe él o qué es lo que considera importante para escribir historias. Es muy interesante, es un título que se suele recomendar mucho a escritores, tanto noveles como experimentados, pero como que es de esos títulos de cabecera para cualquier escritor y tiene también esa parte, como digo, autobiográfica que hace que no solo sea interesante para alguien que quiere escribir, sino que además es interesante simplemente para conocer un poco más la obra y la vida de Stephen King y que por lo que dice todo el mundo es súper ameno de leer. Muchas ganas también, me impone un poco, pero en realidad es muy finito, así que creo que le hincaré el diente pronto. Y ya para terminar pasamos a la sección un poco de fantasía, ciencia ficción. Estamos ya muy cerquita del final. Jo, es que eran 50 libros. A ver cómo hago yo para contaros 50 libros en poco tiempo. Pero bueno, ya sabíais que este vídeo iba a ser así. Empezamos con la sección de fantasía, ciencia ficción con esta novedad del año pasado. De esas de yo me compré con un hype tremendo y luego fue pasando el tiempo y yo qué sé. Gideon, la novena. Tengo muchísimas ganas de leerlo, creo que me va a gustar, sinceramente, pese a que no todas las opiniones que he oído son tan buenas, en general sí que son positivas de este libro. Una cosa que me da un poco de bajona es que es el primero de una saga y del segundo, que es Harrow, la novena, ya no he oído tan buenas críticas, pero bueno, no quiero que me dé bajón porque al final las opiniones son personales y es posible que luego a mí me fascinen todos, así que tengo muchas ganas de leerlo y empezar. Y además es de esos que pedazo de edición se han marcado, no os la voy a enseñar más, pero por dentro y todo también es espectacular. El siguiente es una vergüenza y este libro no está aquí porque me motiva especialmente leerlo, está aquí porque lo compré hace un huevo de tiempo ya, yo creo que tiene casi 2 años ya y no lo he leído y bueno, que mal, que todo mal. El archivo de Victoria Schwab. No he leído nada de la autora, fue una autora que de repente se habló mogollón de ella, me dio un hype impresionante por leerla y fue como me compro lo que sea, necesito tenerlo, tal, encima me compré este que ni siquiera es autoconclusivo, que luego tiene una segunda parte y luego se me bajó, se me desinfló el hype completamente por el libro, por la autora, por todo. También yo creo que fue un poco porque la autora publicó otro libro, se me ha olvidado el nombre, pero el más famoso, el último que ha publicado. Y fue un libro que a mí no me atrajo nada. Ya sé que tiene muy buenas críticas y que a muchos os habrá encantado, pero a mí no me atrajo nada, me sentí más identificada con las críticas negativas, que también son muchas de ese libro, y se me desinfló todo el interés por la autora. Injusto, lo sé, prejuicioso y absurdo. Así que quiero leerlo, me urge, sobre todo para formarme mi propia opinión de la autora y saber si me interesa o no, porque además es de esos libros de, chica, si no te interesa, que por fin pueda salir de tus estanterías, porque es que está nuevo y no tiene sentido, y encima es eso, tiene una segunda parte. Imagina un lugar donde los muertos descansan como libros en bibliotecas. Cada cuerpo tiene una historia que contar, una vida en imágenes que solo los bibliotecarios pueden leer. Los muertos reciben el nombre de historias, y el vasto reino en el que descansan es el archivo. En realidad suena súper bien. Y ahora viene uno de esos de pendientes, o sea, de pendiente en mayúsculas. ¡Sananana! Sí, obviamente, Brandon Sanderson. ¿Cuánto tiempo llevo yo diciendo que me tengo que leer más cosas de Brandon Sanderson? Que tengo, o sea, este libro lleva aquí literalmente año y medio, porque sé perfectamente cuándo lo compré. Año y medio. No me importa, o sea, no me importa haberlo comprado, quiero leerlo, pero es verdad que yo tenía este libro en la estantería y dije, vale, voy a empezar con Brandon Sanderson. ¿Me leo este que tengo pendiente en físico? No, mejor me voy a la biblioteca y me cojo otro de otra saga distinta. Y me leí Escuadrón. Pues decisiones erróneas que se toman en la vida y luego te pasan factura cuando ves tu estantería de pendientes. Pero no pasa nada porque Escuadrón me encantó, pero bueno, pues sigo teniendo este pendiente, no me digáis nada, ya sé que es muy guay, que hay que empezar, que hay que leerlos, ya lo sé, y tengo muchas ganas, pero pues aquí está. Pero de este año no pasa, es que Brandon Sanderson pues impone porque que son libros muy gordos,
Más que gordos, que a mí esto tampoco me impone tanto, es que es meterte en sagas interminables. Entonces ya me puede gustar. Tengo expectativas, pero no tantas. O sea, creo que va a ser un libro de esos que me vaya a gustar, pero que quizá vaya a ser como, me gusta, pero igual hay demasiado hype. Esa es la sensación que yo tengo. Ya os contaré qué me parece después. Última montañita, siguiendo con fantasía. Tenemos una segunda parte de Anne Rice, que es La pasión de Cleopatra. Ya sabéis que este año pasado me leí La momia, que es la primera parte, y me la releí precisamente porque quería leerme esta. Así que ahora me tengo que leer esta. Me urge porque creo que me he releído La momia y si dejo pasar mucho tiempo se me va a volver a olvidar y no me va a haber servido para nada. Así que me urge leérmelo este año por eso, porque quiero tener fresca la otra ya que he hecho el esfuerzo de leerla antes. Y repetimos con Anne Rice, que sabéis que aparte de los de La momia, yo me estoy releyendo en orden toda la saga de Crónicas vampíricas y el que me toca ahora es este, que es El ladrón de cuerpos. Así que aquí lo tengo preparadito, señor tocho también, pero que tiene que caer este año sí o sí porque no quiero frenar en esto de leerme las crónicas. Este es el cuarto, por si os interesa, voy por el cuarto. Otro que me compré hace un montón y que es que me fastidió un montonazo porque desde que lo compré hasta ahora tengo muchísimas ganas, creo que me va a encantar, creo que va a ser súper divertido y además me muero por conocer al autor. Es este de aquí, de verdad lo tengo que leer, es que es de esos que tengo en mis estanterías pensando que se va a convertir en uno de mis favoritos, pero cojo y no lo leo, así que este año sí o sí. El autor es Sergio Morán. Y este es El dios asesinado en el servicio de caballeros. Es el primer caso de la detective Parabellum, que es una serie que después ha continuado. Este es el único que está publicado con editorial, pero después los otros los tiene autopublicados, o sea que la serie está disponible, con lo cual si me gusta voy a seguir leyéndola, y es que tengo muy buen pálpito con él. Parabellum, detective paranormal. Se investigan poltergeist, criaturas mitológicas, conjuros celtas y pactos con el diablo, espionaje astral, herencias de casas encantadas, especialidad en seguimiento de amantes vampiro y orcos morosos. Neutralizamos dragones de tamaño medio, resolvemos tu propio asesinato, licencia de armas para balas de plata. Barcelona y alrededores, se habla inglés y élfico, abstenerse bromistas y demonios del caos. Es que creo que me va a encantar porque aparte de ser misterio paranormal, que no hay tanto, por lo menos de autores españoles, creo que va a tener ese toque de humor negro que a mí me gusta mucho, de humor negro y absurdo. Entonces es de esos libros que creo que me van a dar felicidad. Me estoy enclavando demasiado en este libro, pero es que quiero que quede aquí pactado con sangre que me lo voy a leer este año. Vamos con los tres últimos. El siguiente va a ser uno que también va a salir en otro de mis vídeos que ya os he mencionado antes, que es Continuando Sagas. Y es este de aquí, Tengo a la Dave Bardugo abandonada. Me leí el primero del mundo de Grishaverse y no continué. El segundo es este, Asedio y Tormenta, entonces quiero que sea uno que me lea sí o sí. Y los dos últimos, pero no menos importantes porque son dos que también me muero por leer. El primero de otra serie, que además os he mencionado antes, el de la serie de A la caza, de Kerry Maniscalco. Tengo el pálpito también de que esta autora me va a gustar muchísimo, entonces quiero leerla, pero ya. Este es el primero que, como digo, es A la caza de Jack el Destripador, y luego la serie continúa, es A la caza de Houdini, A la caza de Drácula, A la caza de fulanito. Y este año tiene otra novedad, esta autora de fantasía que no tiene nada que ver con esta serie y que es que también me llama un montón. Entonces no quiero hacer la típica de tener este pendiente y comprarme la novedad. Primero me leo este y después me compro la novedad, pero este tiene que caer. Ya os contaré, de verdad que es que creo que me va a gustar mucho. Asesinó a mujeres a sangre fría, aterrorizó a una ciudad entera, se burló de aquellos que lo perseguían, pero a pesar de semejantes horrores, al final no pude negarlo. Yo fui la joven que amó a Jack el Destripador. A ver, entiendo que es juvenil, que tiene un tono juvenil, pero que dentro de lo juvenil sí que debe tener un toque oscuro bastante guay. Ese es de esos libros que tampoco ha gustado a todo el mundo, pero que yo sospecho que voy a estar entre la gente que sí le guste. Y por último, uno de mis grandes pendientes de la vida, que de verdad, este está aquí, o sea, no ha salido todavía igual, por tocho. Pero es que sé que me va a encantar, porque lo sé, y porque la gente que me lo ha recomendado es gente de la que me fío 100%. Y está aquí El alienista, de Khaled Carr. Este libro me va a gustar muchísimo, es que lo sé, es que se va a convertir también en uno de mis favoritos, pero aquí sigue, porque señor tochito también. Además, lo compré de segunda mano y me esforcé un montón en encontrar esta edición
que era la que me gustaba, porque hay otras ediciones de este libro, pero a mí me encantaba esta edición en concreto. Entonces, después de todo ese curro que hice para encontrar esta edición, no puede ser que se quede aquí pendiente. Además de este libro hay una serie también, supongo que la conocéis, que me han hablado maravillas de ella y que tengo muchas ganas de ver, de verdad, pero que quería leerme el libro primero. Estaba yo empeñada en leerme el libro primero, así que tengo que leérmelo ya para poder ver la serie, porque es urgente. Esto es urgente en mi vida. Y ya está, hemos terminado todos estos 50 pendientes con El alienista, o sea, nos vamos por todo lo alto. No sé qué opináis vosotras, yo estoy encantada, obviamente porque son los libros que yo he elegido, los libros que me he comprado y los que me emocionan, pero no son pendientes de estos de me lo tengo que leer por obligación, ay, porque es el gran clásico o porque lo tengo pendiente desde hace 8 años. No, o sea, son 50 pendientes de me emocionan muchísimo, todos y cada uno de ellos. Creo que aquí va a haber libros que me van a divertir mogollón, que me van a entretener, que se van a quedar entre mis favoritos, muchos libros, como veis, de mis géneros predilectos, muchos libros súper recomendados por personas de las que me fío, así que es que estoy deseando hincar el diente a todos estos pendientes. Creo que voy a cumplir el propósito. Nos despedimos ya. En comentarios contadme pues de todo, por supuesto. ¿Habéis leído algunos de estos libros? ¿Cuáles os gustan más? Darme hype, darme motivación para leerlos. Decirme cuáles de ellos creéis que debo leer primero. Todo lo que se os ocurra sobre todos estos títulos y autores y autoras. Y también contadme cuáles son vuestros pendientes, algunos de esos libros imprescindibles que queréis leer este año y pues lo que queráis, pero comentadme, que me lo paso muy bien leyéndoos y contestándoos. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, hasta este punto de este vídeo interminable, y nos vemos muy pronto en otros vídeos. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que en Instagram es donde estoy más activa, y que os agradezco muchísimo si dais un like al vídeo y os suscribís, si es que todavía no estáis suscritas o suscritos, que lo dudo mucho si os habéis tragado 1 hora de vídeo, pero bueno, nos vemos muy pronto, chao.